Diálogo en Panamericana. Una producción del departamento Mejor Estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y al igual que en otras ocasiones, este fin de semana vamos a abordar los distintos temas que están marcando agenda noticiosa en nuestro país. Por ello, en el primer punto de la agenda del programa, hemos visto por conveniente incluir algunas consideraciones acerca de las acciones judiciales en contra del expresidente Evo Morales por temas que ya son de conocimiento público, denuncias que se han presentado en determinado momento, y hay una suerte de polémica sobre este tema. Pues se afirma desde el ala evista que existe una suerte de persecución, y también desde el oficialismo, desde otros sectores, se dice que los delitos, que las denuncias tienen que ser investigadas y sancionadas eventualmente en función de encontrarse responsabilidades. También se debe dar cuenta del rol que están jugando en este caso el Ministerio Público y también todo el sistema judicial, porque además se ha mencionado que la pugna política del MAS ha llegado a estos niveles. La pugna también se muestra en el ámbito judicial con decisiones, contradecisiones que muestran también una suerte de pugna en este ámbito. Y finalmente, obviamente, habrá que dar cuenta de cuáles son los efectos políticos, no solamente para el expresidente Evo Morales, sino para todos cuando se manejan estos temas y estas denuncias en contra del ex jefe de Estado Evo Morales. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación y escenario de la economía en nuestro país. Es constante, recurrente, permanente las quejas, las observaciones, sobre todo cuando se hace referencia al costo de los productos de la canasta familiar, que se están incrementando constantemente, día a día. Por lo menos eso es lo que se ha manifestado. Esa es la queja de varios sectores de la sociedad civil. Finalmente, en el tercer punto, vamos a dar cuenta de los efectos políticos del censo. Esto en relación a la redistribución de escaños de representación en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que ya desde el Tribunal Supremo Electoral se ha mencionado que Chuquisaca pierde un escaño, y ese escaño precisamente va a beneficiar a Santa Cruz, al departamento de Santa Cruz. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han estado participando de un sorteo previo para establecer el orden de participación en el programa. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al representante del CONADE, don Manuel Morales. También está en los estudios de la emisora la analista y ex concejal cochabambina Rocío Molina. Y finalmente el coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Manuel Morales para dar cuenta de este primer punto. ¿Cuál es la evaluación acerca de esas denuncias contra el expresidente Evo Morales? Se habla de trata y tráfico, estupro. ¿Cómo queda también no solamente el teje-meneje de las acciones y reacciones en el ámbito judicial, sino en cuanto a la sensibilidad misma de la sociedad? Adelante, don Manuel Morales.
Sí, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia panamericana y también a las personas con las que compartimos este micrófono. Rocío Molina, José Luis Bedregal, un saludo muy cordial. Sí, es un tema ya conocido. La opinión pública creo que tiene una percepción de Evo Morales y su relación con estas jovencitas, ¿no? La mayoría de la población tiene un juicio de valor sobre lo que ha sucedido durante estos años y por supuesto alguien está activando también estos juicios o estas denuncias con el objetivo de denostarlo, ¿no? Y creo que cuando se entra a este tipo de acusaciones e investigaciones, por supuesto que la persona va a quedar profundamente dañada en su prestigio, en lo poco o mucho que pueda haber tenido, pero básicamente es una manera de liquidar políticamente a Evo Morales. Es decir, estoy partiendo por la última parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los efectos políticos? Y creo que Evo Morales no va a poder recuperarse esta vez de esta andanada de investigaciones a las que se va a ser sometido, denuncias. Pero creo que es Evo Morales como personaje, pero también es lo que representa el movimiento al socialismo y lo que representa esta relación del hombre o el militante o el dirigente con el Estado y el poder, ¿no? Evo Morales es una persona que no tiene una familia, es decir, una pareja consolidada, ¿no? La mayoría de los bolivianos tenemos una compañera de trayectoria, de camino, o finalmente estamos casados, o tenemos la unión libre, o algunas mujeres también tienen sus compañeros, sus parejas, algunos de largo recorrido, otros tal vez cortos, pero finalmente la familia genera pues un equilibrio, ¿no? Y no es que yo sea un defensor de la familia como una institución en sí misma, pero el hecho de que Evo Morales sea una persona soltera, que no tenga una pareja estable, que no hubiera podido formar un hogar con hijos, lo ha llevado a esta situación de prácticamente tener todas las facultades y todas las posibilidades de poder acceder a tener relaciones coitales con menores de edad. Y ese es el tema, ¿no? De ahí nace esa acusación de ser un pedófilo, que por supuesto, como les digo, lacera la sensibilidad de las personas, porque se trata de una de las terribles asimetrías que hay, ¿no? De un hombre que tiene el poder. Algunos hablan de un hombre mayor. Creo que la edad sería lo de menos. Basta con que sea mayor de edad para ya generar una actitud delictiva. Pero estamos hablando de una terrible asimetría entre un hombre que tiene todo el poder frente a unas niñas o chiquillas, ¿no? De 13, 14, 15 años, que dentro de esta maraña del poder que el MAS ha construido, que el Estado le permite construir, que la presidencia le permite construir, entabla una serie de relaciones donde hay acceso carnal, ¿no? Hacia esas niñas. Fruto de eso hay personas que han sido engendradas. Y este es el tema que lastima, ¿no? Y esto es lo que molesta a la mayoría de las personas, porque finalmente cada cual tiene derecho, ¿no? A tener una vida sexual libre, independiente, pero la forma como estos masistas se han aprovechado del poder para satisfacer estas necesidades que son tan bajas, eso es lo que molesta, eso es lo que indigna. Y son personas, en este caso mujeres, que no solo están frente a una asimetría, ¿no? de una persona vinculada al poder, sino que también se ven engañadas, porque al final a sus padres de familia, en el caso que estamos analizando de esa chica de Yacuiba, a sus padres les han dado ciertas prebendas, la familia no se ha hecho problemas, pero finalmente Evo Morales no ha construido una pareja o un hogar con esa niña, ¿no? Y luego están los otros casos. Entonces, ¿qué tipo de moralidad es esta, no?
¿Qué tipo de moralidad ha tenido el presidente en ejercicio durante más de 14 años? Deleitándose y además ufanándose de tener una vida bajo estas características. Y Evo Morales representa al Estado, al poder. Hay una representación simbólica que no la podemos desagregar. Evo Morales al haber sido presidente, representa la autoridad y el poder. Y así es como el MAS ha querido construir el poder, ¿no? Generando estas asimetrías, tomando por la fuerza a los débiles, engañándolos, hablando a nombre de ellos. Y por eso mismo considero que Evo Morales va a ser denostado. Probablemente no se va a levantar de esta afrenta que va a recibir de la sociedad civil, de las instituciones, y para mí podría ser ya el inicio de un cadáver político. Ahora, a este fenómeno de Evo Morales pedófilo, hay que señalar que ha habido una institucionalidad que ha jugado a ser cómplice o a ser celestinos, ¿no?, como se dice vulgarmente, de esta vida política de Evo Morales. Entonces, en ese contexto ha sido tolerado por las autoridades más cercanas, ha sido promovido y protegido. Y ahí es donde viene esta relación con el Ministerio Público, ¿no? Porque no es la primera vez que Evo Morales, como representante del poder, ha sido sindicado o denunciado, y en este rol debería haber intervenido el Ministerio Público. Y aquí vemos con la acción de la Anchipa del otro día una coherencia que nos lastima, y es la coherencia del Ministerio Público como encubridor, ¿no? Que no solo es en este caso, sino es en todo aquello vinculado a otros actos de corrupción que se realiza desde el gobierno. Y vemos al fiscal Anchipa poniendo las manos al fuego por Evo Morales. Vemos también una jueza que dentro de la lógica jurídica puede tener razón, pero considero que debería haberse apartado del caso, porque ella ha sido funcionaria pública durante el gobierno de Evo Morales y tiene intereses que proteger. Y en este caso, el señor Lanchipa y el Ministerio Público, durante estos 14 años, han sido fieles guardianes de los intereses del movimiento al socialismo y de las personalidades que están vinculadas al poder. Han sido varias denuncias que hay contra Evo Morales, en las que el Ministerio Público brilla por su ausencia. Y no estamos hablando solamente de denuncias bajo sospechas. Hay que recordar que, por ejemplo, la Corte Interamericana ha dado un tiempo prudente al Estado boliviano para iniciar una investigación y un procesamiento por las vulneraciones cometidas en el Hotel Las Américas. Se habla de ejecuciones extrajudiciales, aunque el concepto no es parte de la doctrina jurídica boliviana, pero estamos hablando de que han sido personas asesinadas, ¿no? Y el Estado hasta ahora, el procurador, el señor Siles, que ahora es ministro de Justicia, en absoluto silencio. Por el otro lado, hay una sentencia del Tribunal de la Naturaleza, el año 2019, alguien me dirá, pero no es vinculante ese tribunal, que ha nacido de la cumbre de Tiquipaya, que señala a Evo Morales y por supuesto también a otras autoridades, incluida la presidenta de entonces, Yanine Áñez, de autores del delito de ecocidio, y tampoco el Ministerio Público ha actuado en concordancia. Y finalmente nosotros y otras personas han estado presentando a lo largo del tiempo una serie de denuncias de tipo penal que los funcionarios de la Fiscalía en La Paz y en otros departamentos sistemáticamente nos han estado negando la posibilidad de que un juez pueda evaluar delitos que ha cometido Evo Morales, y por lo tanto se ha ido cerrando desde el Ministerio Público este caparazón en torno al expresidente. En consecuencia, podemos hacer una evaluación que durante estos años el movimiento al socialismo ha fracasado, no ha sabido transformar la justicia, el rol del Ministerio Público, que vivimos en el peor momento de la justicia boliviana, a los albores de una elección de magistrados que va a ser el 1 de diciembre,
y con la absoluta incertidumbre de que por más que se elija a algún magistrado interesante o a ninguno, el futuro del órgano judicial va a seguir postrado en esta crisis y no va a haber ninguna fuerza política, social, que pueda transformar a la justicia y que la gente se sienta contenta, feliz o tranquila de saber que hay autoridades judiciales que van a administrar todas las denuncias y los problemas de los litigantes con apego a la norma. Es tanto pedir eso, o sea, es realmente tan inconmensurable pedir que los operadores de justicia apliquen la norma y que lo hagan desde un criterio sano y que dejen de lado tanta mezquindad. Realmente Evo Morales nos está desnudando esta justicia que durante estos 18 años no ha podido regenerarse y producir una nueva institucionalidad. Por lo tanto, iremos nomás a las elecciones judiciales y después del 1 de diciembre veremos qué es lo que pasa. Pero, como decía al principio, la gente también ya tiene una percepción, ¿no? Y en el fondo de su subjetividad, más allá de la objetividad de las leyes, uno cuando habla con la gente o escucha las conversaciones en el minibús o en un truck, en un colectivo, escucha a la gente que ya tiene un juicio formado sobre lo que ha pasado y por lo tanto creo que no va a haber posibilidades de que se le implante un cuento a la justicia. Y en ese contexto, Evo Morales creo que cerraría su ciclo con estas denuncias, esta investigación que puede o no llegar a un buen puerto, pero que a la percepción de la población es que Evo Morales ha usufructuado no solo del poder económico, político, sino también de los cuerpos de las niñas, hablamos así en plural, y creo que eso nadie le va a perdonar a Evo Morales. Muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice la señora Rocío Molina a propósito de este primer punto del programa? Adelante, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Un saludo a don Manuel Morales, a José Luis Bedregal y a todos quienes nos escuchan a través de Panamericana, este espacio tan valioso de intercambio de ideas. Sin duda, esta semana ha estado marcada por esta noticia que se veía en los medios de comunicación. Evo se salva de la cárcel por una acusación de estupro y trata de menores, ¿no? Esta fiscal, una fiscal de Tarija, que sale justamente a denunciar que había sido destituida y porque ella había llevado adelante una investigación de un caso que había quedado prácticamente en el limbo relacionado a una acusación de una joven que a los 15 años había procreado un hijo con Evo Morales y luego de 2 años, es decir, esperaron que tenga 18 años, le hicieron el certificado de la pequeña, si no me equivoco, es una mujer. Este hecho, más allá de la denuncia que bien la ha explicado también don Manuel, creo que hay temas que debemos aclarar y debemos ponerlos en la mesa de la discusión en el ámbito político, pero también en el ámbito social. En el ámbito social, desde el punto de vista, y disculpe don Manuel, yo no creo que una persona que no tenga pareja sea más vulnerable a cometer una violación o un estupro. Yo le puedo hablar y las estadísticas no engañan de que hay muy buenos esposos que han sido capaces de cometer graves violaciones incluso dentro del hogar, y ni qué decir de la violencia doméstica. Entonces, creo que no existe ese patrón, y en el caso de Evo Morales, en el análisis que estamos realizando, hay un componente, y ahí sí coincido con don Manuel, un componente que me parece realmente perverso, que es el uso del poder. Es decir, se aprovechó del uso del poder de ser presidente para obviamente, él prácticamente, entre comillas, comprar a adolescentes bajo
la aquiescencia de sus propios padres, en este caso, que justamente es denunciado. Es decir, los padres, a cambio de prebendas, a cambio de cargos, aceptaron el que la niña tenga una relación con un hombre, si no me equivoco, de 58 años en esa época. Sí, realmente resulta perverso, 15 y 58 años, pero más allá de ello, también debemos analizar de por qué no es la primera vez que escuchamos este tipo de denuncias. Este tipo de denuncias las hemos visto, como por ejemplo en el caso Zapata. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la justicia no ha actuado? Aquí, en el caso de esta niña, estamos hablando de una denuncia que ha sido dada a conocer, entiendo, en Tarija el 2020. ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí creo que el tema de análisis es justamente ese andamiaje, esa estructura que ha construido Evo Morales de encubrimiento de este tipo de actos. Es lo único que uno puede pensar al ver la actuación de un fiscal general que creo que tiene 20 días y a los 20 días, antes de 20 días de irse, definitivamente asume una posición que devela esa estructura que entendemos que está ligada también a una juez en Santa Cruz, porque prácticamente en tiempo récord se logra la orden de aprehensión y en tiempo récord la acción de libertad en Santa Cruz. La orden de aprehensión en Tarija y en Santa Cruz la acción de libertad de un tema que habría sucedido, entiendo, en Yacuiba. Entonces, estamos hablando de una estructura de poder que ha sido armada para que esta persona pueda aprovechar su poder, su influencia como presidente y su capacidad económica para, de alguna manera, ejercer el delito de trata, que creo que ese es el delito que no prescribe, por cierto, y que sin duda debe ser condenado por la sociedad boliviana. En el tema de lo político, personalmente veo a voceros del levismo que están apostando a una politización y una victimización. Y me da muchísima pena ver a muchos de los voceros que tratan de no entrar al fondo del tema y simplemente hablar, por ejemplo, con términos de vendetta política, gobierno fascista, abuso judicial, ¿no? Pero no son capaces de entrar y de decir, bueno, que se investigue. O sea, ¿por qué no puede Evo Morales, al igual que cualquier otra persona, ¿no? Juan Pérez o Martín, que pueda ser sujeto a una investigación? ¿Por qué tenemos que cerrar esa posibilidad? Escuchaba a una dirigente que decía, les hemos advertido, no se toca a Evo, pero Evo sí toca lo que le da la gana, pero Evo es capaz de tocar lo que quiere. Y en este caso a los niños no se toca, ¿no? Entonces, creo que el tema de debate debe ser la forma en la que en este momento el levismo está reaccionando, cerrando las puertas y las posibilidades a una investigación en la que todos los bolivianos, no importa el lugar donde nos encontremos, el lugar de poder social, económico, tenemos que ser sujetos a una fiscalización, a una investigación de lo que ganamos, de lo que hacemos y de todos nuestros actos. Más aún cuando existen menores de edad involucrados. Entonces, para concluir, creo que aquí se está hablando de un delito en función de poder, como bien lo ha dicho el señor Morales, pero también se está hablando de una posición en la que se está queriendo romantizar a una persona que ha ocupado un puesto de poder, que ha sido un líder en su momento y que hoy debe responder a la sociedad boliviana y a la justicia y a esas madres que quizás en condiciones de pobreza tuvieron que ceder a esas circunstancias. Y madres y padres que deben además rendir cuentas a la justicia porque estamos hablando un delito de trata. Pero más allá de eso también me gustaría tomar en cuenta la propuesta de que el caso debería ser declarado en reserva para evitar el tipo de morbo que en estos temas muchas veces se va desarrollando. Por ejemplo, ya se ha hablado del nombre de la menor, que ahora ya no es menor, pero que definitivamente como sociedad deberíamos proteger a estas víctimas, ¿no? Y la forma en la que Evo Morales debería ser juzgado debería ser como un NN, porque así evitaríamos que el Poder Judicial también surja apasionamientos, ¿no es cierto? Entonces ahora sí entendemos, y con esto concluyo, cómo este andamiaje es tan importante
para encubrir este tipo de temas, pero también para habilitar a Evo Morales hacia una candidatura. Por eso es tan importante las elecciones judiciales que Evo Morales quería que se realicen para garantizar que ese su aparato nuevamente reproduzca este tipo de acciones. Una prueba de ello es justamente esa jueza de Santa Cruz que le da la acción de libertad en tiempo récord. Ha trabajado en el gobierno de Evo Morales, si no me equivoco, como asesora jurídica de ENFE, algo así. Entonces, era una funcionaria y era parte del aparato de Evo Morales. Y ahora se ha presentado como candidata a las elecciones judiciales. Entonces, eso también, como bolivianos, debemos ver qué clase de personajes y esos personajes a quiénes responden, a qué estructuras responden a la hora de votar en las judiciales. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la señora Rocío Molina. Ahora tiene la palabra el coordinador de Sol.do, don José Luis Bedregal. ¿Qué decir frente a este tema? Porque también se ha mencionado que hay un criterio y un manejo de doble moral. Cuando se cuestiona un elemento, pero llegado el momento no se hizo nada, porque estos temas ya son de conocimiento, tienen larga data, ¿no? En su momento tampoco se habría querido canalizar y viabilizar una investigación, siendo que habían los indicios, se hicieron llegar las pruebas, se hicieron llegar las referencias y las denuncias. Bueno, José Luis, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia de Panamericana. Por supuesto, un saludo a Rocío, a don Manuel Morales, con quienes vamos a compartir esta mesa. Si me permites, inicialmente quisiera expresar toda la solidaridad con los afectados por los incendios en nuestro país, la población de Ribera Alta, que está sufriendo por la quema, porque los incendios han llegado a quemar sus viviendas, han perdido prácticamente todo, y son bolivianas y bolivianos que están sufriendo. Y creo que no se está actuando adecuadamente, no se está actuando con la oportunidad y la decisión que debería tener un Estado para defender no solamente a sus ciudadanos, sino también a sus bosques, su fauna, sus animales. Es una pena lo que está ocurriendo y por ello, a través de los micrófonos de Panamericana, toda mi solidaridad con los afectados en todas las partes que están sufriendo de los incendios. Bueno, ingresando al tema, efectivamente lo que señalas es parte de este deterioro institucional que vive el país, pero también un deterioro moral al que nos han llevado estos liderazgos políticos que desde el inicio han comenzado a plantear un desmoronamiento de los valores sociales. Y por supuesto lo que estamos viendo que llena de tanta indignación a la población tiene que ser investigado y sancionado, porque lo que hemos podido constatar en las últimas horas con esta denuncia que se ha hecho pública y escandalosa es que al menos hay 3 factores que quedan a la luz pública. Primero, la ratificación de que hay una manipulación absoluta del órgano judicial. El órgano judicial tiene jueces, magistrados que funcionan en base a los intereses del partido en función de gobierno, cualquiera que sean sus alas, o lo hacen por intereses de carácter económico. Es decir, tenemos un órgano judicial totalmente desprestigiado, totalmente desinstitucionalizado, sin capacidad de administrar justicia y que se ha convertido en una olla de corrupción. Y lo que ha ocurrido, lo que hemos visto, saca nuevamente a la luz cómo se manipula la justicia. Rocío bien ponía el ejemplo de la acción de libertad en tiempo récord que se ha dado en este caso en un juzgado en Santa Cruz. Y como bien decías, José Luis, no es un tema de ahora, porque de acuerdo a los medios de comunicación nacionales, al menos existen 4 denuncias en contra del expresidente Morales por mantener relaciones sentimentales con menores de edad. De estos 4 casos denunciados, al menos 3 han terminado en embarazos o en abortos. Y estos nunca fueron investigados, nunca Morales fue convocado a declarar, y todos han quedado en la incertidumbre, sobre todo durante la gestión de este fiscal, del fiscal Juan Lanchipa.
O sea que la manipulación del órgano judicial, que ya es grosera, se ve alimentada por la manipulación política del Ministerio Público. Es decir, ese Ministerio Público que tiene como misión institucional defender la legalidad y los intereses de la sociedad, es decir, proteger a los ciudadanos, investigar para proteger con transparencia y autonomía los derechos de las personas, más aún de las niñas y de los niños, no hace su trabajo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, como lo denuncian distintos personajes, y en este último caso la propia fiscal, ex fiscal del departamento de Tarija, en realidad lo que hacen es defender a los poderosos y por lo tanto dejar en injusticia a las víctimas. Imagínense, una niña de 15 años, los otros casos eran una niña de 14 años, con embarazos, con abortos. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía? Y ya no solo la Anchipa, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Nada. Ha ocultado estos temas, los ha dejado dormir, como dicen en el argot de los abogados, y por lo tanto esto genera y ha generado impunidad. Esa impunidad propia de países que no tienen institucionalidad, que no tienen independencia de poderes, que no tienen una democracia consolidada. Y esta es la consecuencia de casi 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, con liderazgos carentes de valores morales, con liderazgos carentes absolutamente de ética en la política, carentes de ética para la gestión pública, y que le han hecho y le están haciendo demasiado daño al país. El daño que le están haciendo al destruir sus instituciones, manipulándolas para beneficio particular, para beneficio propio, es un daño que le afecta absolutamente a todas y todos los bolivianos. Y lo peor de todo, lo que estamos viendo en este caso específico, es la afectación a nuestras niñas. Imagínense qué falta de moral, qué falta de valentía por parte de los miembros del Ministerio Público, los miembros del órgano judicial, y qué impunidad de los poderosos. Y claro, esto va a seguir así, porque ni al propio gobierno de Arce le interesa que Morales esté preso, porque no se van a pisar entre bomberos la manguera. Porque meter preso a Morales sería destapar la caja de Pandora. Porque como lo señalan permanentemente y de forma muy recurrente los diputados, voceros, senadores del ala evista, tienen muchas denuncias en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, contra nada más y nada menos que el presidente Arce, su familia y su entorno. Y a la inversa, el arcismo, por supuesto, le conoce todos los actos de corrupción a Morales. Y ese es el temor que se tienen mutuamente. Y por esa razón, Morales no está detenido. Por esa razón, Morales sigue caminando impune por el territorio nacional, y entra y va a seguir saliendo y entrando del país cuando a él le plazca. Porque el momento en que se lo investigue de manera seria y transparente, insisto, se va a destapar la caja de Pandora. Y de ahí saldrán demonios. De ahí saldrán las declaraciones más impensables, las acusaciones de mayor tono que hasta ahora no han salido. Y esa es la razón por la que Morales sigue libre, y porque existe esta doble moral que José Luis señalaba. ¿Qué le queda al país? Al país lo que le queda es reconstruir sus instituciones. Tiene que hacerlo a la brevedad. Tiene que recuperar la independencia de poderes. Tiene que profesionalizar el órgano judicial. Basta ya de jueces mediocres. Basta ya de magistrados no ilustrados. Basta ya de personal jerárquico en el órgano judicial que no tiene la mínima preparación para ocupar esos cargos. Y basta ya del engaño de la Fiscalía, que tiene escuelas de fiscales, hace procesos de formación, toma exámenes, y todo es una
es un show, es una mentira, porque al final quienes terminan ocupando esos cargos son los ahijados políticos, los familiares, etcétera, etcétera. Tanto el Ministerio Público como el órgano judicial en Bolivia se han convertido en una fábrica de corrupción, una fábrica de millonarios. ¿Hasta cuándo el país va a seguir aguantando esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando a los corruptos que ocupan los cargos del órgano judicial en Sucre y en todo el país? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir aguantando a fiscales que lo que hacen es proteger a los poderosos y dejar en indefensión a la ciudadanía? Esto tiene que cambiar y creo que el deterioro que está sufriendo la imagen tanto del presidente Arce como de Evo Morales va a determinar que el país tome una decisión valiente el 2025, que le diga al movimiento al socialismo que ha terminado su ciclo, que la inmoralidad en la que viven no es la que quiere el pueblo boliviano, que la incapacidad con que conducen el aparato estatal no es lo que necesita el pueblo boliviano, y seguramente les dirá que se vayan a su casa, y así cerraremos el ciclo de los viejos partidos políticos y las viejas formas de hacer política. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Madrigal. Vamos a realizar una segunda, pero corta ronda en este primer punto para dar cuenta de algunas puntualizaciones, algunos apuntos que seguramente han quedado. En el fondo, quizá para insistir, reiterar un poco, ya lo han estado mencionando, el efecto político. Se deteriora la imagen del expresidente Evo Morales. Ese es el objetivo. Y segundo, como puntualización también, se lo detendrá en determinado momento. Hay una intención real en ese aspecto. ¿Qué dicen ustedes? Adelante, empezaremos con don Manuel Morales. Si a Evo Morales lo hubieran querido detener, ya lo hubieran hecho hace bastante tiempo, ¿no? Esa es parte de una constatación que las personas se hacen, y yo un poco la recupero, ¿no? Hay múltiples razones, ¿no?, para su detención. Si se lo hubiera querido hacer, se lo hubiera hecho. Pero es innegable el efecto político, ¿no?, que va a tener este caso en mermar la popularidad, la representatividad e incluso las posibilidades de que Evo Morales pueda candidatear, e incluso de que pueda ser un buen representante para el movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, le están entregando en bandeja, si este fuera el caso de este escándalo judicial, político, se le está entregando a cualquier fuerza opositora, sea capaz o incapaz, de poder hacer una campaña centrándose en el ataque a Evo Morales como una persona que tiene estas prácticas, ¿no? Entonces, es fácil así ganarle. Por eso yo decía que el efecto político de esto es que Evo Morales prácticamente va a terminar siendo el peor candidato posible dentro del movimiento al socialismo. Y eso puede que reconfigure las fuerzas ahí adentro. Pensar en Luis Arce, ya habíamos hablado anteriormente. Luis Arce también está acosado por una terrible crisis económica. No tienen una estructura partidaria propia. Quitarle a Evo Morales el MAS no va a ser posible. Y finalmente que pueda relanzarse en un proyecto electoral el señor Luis Arce, prácticamente desde mi punto de vista es algo muy muy difícil, por todas las situaciones que hemos estado analizando durante este tiempo. Entonces creo que ese efecto político va a terminar de hundir a Evo Morales, y me animo, sin ánimo de predecir, pero tal vez habría que pensar, o los del MAS tendrían que pensar en una tercera opción a partir de esto, ¿no? La emergencia de un nuevo candidato que por lo menos les posibilite continuar como una fuerza política. Pero bueno, eso es una relación ya entre ellos. En el otro tema, ¿no?, en estos días se tiene que elegir a un nuevo fiscal. Creo que con lo que ha pasado con la Anchipa, la elección del nuevo fiscal va a tener mayor atención, ¿no? Si bien hasta hace una semana atrás se podía pensar que sea electo en la asamblea por 2/3, un reemplazante a la Anchipa, ahora los defectos o las virtudes de ese futuro candidato para ser seleccionado en el
en la Asamblea Legislativa se van a agrandar mucho más. Y es que el nuevo fiscal tiene que tener algunas virtudes, algunas cualidades, si es que queremos pensar en una reforma del Ministerio Público. Y sobre el señor Lanchipa, finalmente hay que señalar que él también es objeto de juicio de responsabilidades, ¿no? O sea, la ley especifica que juicio de responsabilidad se puede hacer al presidente, al vicepresidente, a los magistrados, al fiscal. No están en este caso los vocales, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, la posibilidad de aperturar un juicio de responsabilidades contra el fiscal Lanchipa ya saliente también se van a acrecentar mucho más con esa última acción que ha hecho en esta semana, que ya está pasando, y que un mínimo error puede ser el inicio de toda una investigación contra el fiscal Lanchipa, que debería ser acusado seguramente en una próxima legislatura. En consecuencia, creo que es muy importante el tema que estamos analizando. Creo que Evo Morales está en contados sus días como potencial candidato dentro del MAS. Ese es el efecto político de esta situación. Las declaraciones que han hecho los ministros o el mismo presidente Arce, aunque vayan por el tema de que sea un juicio en reserva, ya la situación es descontrolada, ¿no? O sea, las reservas se hubiera dado anteriormente en caso de no saberse que él era el autor, ¿no? Entonces ahora la reserva lo único que busca es un poco de ponerle paños fríos al impacto político que va a tener esta investigación. Y finalmente, como les decía al principio, no creo que Evo Morales vaya a ser detenido, pero sí perseguido, objeto de persecución, porque si lo hubieran querido detener ya lo hubieran hecho antes, ¿no? Muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice en estas puntualizaciones también la señora Rocío Molina? Le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hablaban de la imagen de Evo Morales, ¿no? Yo quisiera pensar también como madre cuál es la imagen que como sociedad estamos dejando, pensando en que idealizando un líder, ¿no?, al que yo incluso creí en el pasado y que hoy siento una profunda tristeza de saber de que no tiene la hidalguía de someterse a una investigación. Entonces, en el saber popular dice, el que nada tiene, nada teme, ¿no es cierto? Sobre la detención en el caso de Evo Morales, que podría ser o no conveniente para este gobierno, o sea, ha sido claro. ¿Por qué no han detenido a Evo Morales? ¿Por qué? Porque ha existido una jueza que era parte de su estructura en Santa Cruz y que en tiempo récord ha emitido una acción de libertad. Entonces, ¿qué es lo que estamos visibilizando aquí? Es que Bolivia, de una vez por todas, debe librarse en estas próximas elecciones de este tipo de estructuras de encubrimiento. Es decir, ¿cómo es posible que no se haya investigado a Evo Morales durante todos estos años? ¿Saben cómo no es posible? Teniendo al fiscal general como tu principal protector, y lo ha demostrado hace un par de días, teniendo a jueces a tu favor. Y ahí yo creo que como bolivianos y bolivianas debemos también mandar una señal y demandar una señal de parte de la Asamblea Plurinacional. Que la Asamblea Plurinacional no solamente existen evistas y luchistas, sino también existen partidarios de Creemos, existen partidarios de Comunidad Ciudadana que deben asumir su rol histórico en la elección tanto del fiscal general como también de las autoridades o los candidatos, para autoridades judiciales. Porque es bien bonito lavarse las manos, vivir lamentándote de tener una justicia corrupta, de una justicia manipulable, pero en el fondo también existen otras fuerzas políticas que a la hora de la hora no se los ve con una actuación importante. Entonces, creo que la Asamblea Plurinacional debe mandar señales en torno a la necesidad de una reestructuración judicial, pero también señales en torno a estar en contra de estos actos, como es lo que ha sucedido con Evo Morales relacionado justamente al estupro y la trata, ¿no? No olvidemos también que en Bolivia ha golpeado duramente los casos relacionados a pederastía de parte de la Iglesia, y hay un proyecto de ley en la Asamblea
que ni siquiera se lo ha considerado, es decir, se lo ha guardado debajo de la alfombra con esa doble moral, como dicen quienes me acompañan hoy en esta mesa, esa doble moral de hacerte al loco y de permitir que continúen niñas y adolescentes siendo víctimas de este tipo de situaciones en las que existe no más la mercantilización sexual. Entonces, creemos que, y creo yo personalmente, que la Asamblea hoy debe dar una señal al pueblo boliviano. Les reitero, la Asamblea Plurinacional no solamente es del MAS y sus dos facciones, sino también de la oposición. Y están llamados a una misión histórica. La primera prueba, como dice don Manuel, será pues el nombramiento del nuevo fiscal general. Muy bien, muchas gracias a Rocío Molina también cerrando este primer punto del programa. Le vamos a dar la palabra a don José Luis Bedregal para que también haga sus puntualizaciones y apuntes. Bien, queda claro que la afectación no es solamente para el señor Evo Morales, la afectación es para todo el país. Las consecuencias son para todo el país porque Bolivia está siendo vista con asombro en el mundo porque nada más y nada menos que un expresidente resulta que había estado implicado o al menos acusado en casos de estupro, pedofilia y otros. Eso no es normal, o sea, no es normal que ocurra esto en el mundo. Y estamos hablando de un expresidente. Por lo tanto, las consecuencias no solo son para la imagen de Morales, sino para todo el país. Y por supuesto para todo el movimiento al socialismo. Porque sería mucha hipocresía por parte del arcismo negar que conocían pues estos hábitos del señor Evo Morales. El entorno de Evo Morales mientras fue presidente, antes, durante y después, sabe muy bien cuáles son los vicios de este sujeto. Y entre esos Luis Arce. Luis Arce por supuesto que sabe cuáles son las aficiones de Evo Morales. Así que plantear otra cosa por parte del Ejecutivo es una hipocresía, es una absoluta doble moral, porque como se ha dicho, varios de estos jerarcas de ahora o jerarcas del gobierno de Morales incluso le facilitaban niñas. Las fotos, los videos, las imágenes, José Luis, están en las redes sociales. No estamos inventando absolutamente nada. Y en esto, en lugar de reafirmar que es una investigación reservada para proteger a esta menor, el señor Arce lo que debería hacer también es presentarse a declarar. El presidente Arce, exministro de Economía, mano derecha de Evo Morales, debería presentarse también a declarar y decir lo que sabe respecto a este comportamiento de Morales, porque hay fotografías que circulan donde están con menores de edad, en actos políticos, etc. Tendrán que presentarse a declarar las juventudes del movimiento al socialismo. Tendrán que presentarse a declarar el grupo Generación Evo, ¿no? Porque ellos saben muy bien lo que pasaba con los adolescentes o las adolescentes y los jóvenes y su relación con Morales. Entonces, esta afectación que cae sobre todo ese partido y sobre todo un país tiene que ser de una vez por todas esclarecida y sancionada. Y esto debería comenzar porque los propios diputados del movimiento al socialismo de cualquiera de sus alas le exijan pues a Morales a que se presente de manera voluntaria a declarar para esclarecer estas acusaciones. Eso es lo correcto. Lo malo es que Evo Morales es un hombre sin integridad, es un hombre cobarde, es un sujeto que le teme a la verdad y le teme a la justicia. Pero no debería ser el comportamiento de todos o de todas las mujeres y hombres que dirigen el movimiento al socialismo. Y no por una vendetta política, sino por la salud de una sociedad. Porque estas cosas no pueden quedar en la impunidad. Porque no, por más que haya sido
presidente, por más de que tengamos autoridades, estos no pueden quedar en la impunidad cuando cometen este tipo de abusos contra niñas o niños. Entonces, la afectación, José Luis, no solamente es para la imagen del político, de este señor que quiere ser candidato otra vez a como dé lugar, sino es una afectación que hace a todo su partido, al arcismo, al levismo, al MAS en su conjunto, porque han sido tolerantes y han socapado esto, pero también le afecta a la imagen de un país y de una sociedad. Muy bien, muchas gracias, le damos a José Luis Madrigal. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver con un tema de bastante preocupación, ya es de larga data, bueno, buen tiempo en los últimos meses, últimas semanas, a propósito de lo que ocurre con la situación económica en el país, porque se siente en el bolsillo, eso dicen los ciudadanos, el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. A ello se debe incorporar algunos temas macro en el ámbito económico, como el hecho de que el país estaría dejando de ser un país exportador de gas, por lo menos hacia la Argentina, por un tiempo. Se habla nuevamente del tema de la falta de dólares, que tiene incidencia en varias áreas de la economía, es decir, una situación muy complicada, muy compleja, que tendría que ser observada, atendida por las autoridades respectivas. ¿Qué dice en este segundo punto don Manuel Morales? Adelante. Sí, estamos viendo que los productos de la canasta familiar están subiendo cada día. Hay un detonante que es el precio del pan de batalla, ¿no? Si el precio del pan de batalla no sufre un incremento, esta inflación va a ser silenciosa, va a ser poco aceptada, con cierta resignación por la población. El pan de batalla sí cambia, ¿no?, la percepción que tiene la gente. Y esta inflación de los alimentos, por supuesto que está afectando a los ingresos de la población. Entonces ya las familias se dan cuenta que para consumir lo que consumían hace unos meses atrás, ya cuesta $1 más, en algún producto 2 pesos más, o finalmente en el mercado la necesidad de llevar más dinero, y eso por supuesto que va a generar una situación en la economía de la familia, pero también vulnera pues el derecho a la alimentación. Ahora, esta situación de inflación de los alimentos, que el INE y el Banco Central, a través de sus indicadores, siempre han tratado de matizar, ¿no? Porque finalmente se los quiere analizar en vinculación con otros productos que hacen al índice de varios productos que ellos evalúan, pero no se lo puede tapar a estas alturas. Ahora, el meollo del asunto es que la inflación de los alimentos, que golpea los bolsillos de las familias inexorablemente, que afectan al derecho a la alimentación y que pueden ser un indicador que a la larga pueda generar incluso mayores niveles de pobreza e incluso de hambre, porque la FAO también señala que en Bolivia también existe hambre. Todo eso también nos lleva al modelo económico. Y lo que pasa es que en Bolivia durante muchos años el gobierno del MAS ha priorizado no la soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria. Es decir, el esquema boliviano es que pueden introducirse todos los productos alimenticios al mercado nacional, sean de producción nacional, el 54% es producido por los campesinos, sea de importación, todos los países nos hacen llegar sus productos alimenticios, o finalmente sean de contrabando, ¿no? Entonces ese ha sido el modelo que ha reinado durante estos 18 años, y por supuesto durante este tiempo ha habido una especie de equilibrio, y la gente podía salir a comprar alimentos. Si no te alcanzaba para comprar un buen alimento, podías tener una alternativa en el mercado. El momento en que empieza a escasear los dólares, ahí se descubre una nueva realidad, y la nueva realidad se llama que la producción de alimentos en un gran sector agropecuario
se basa en la importación de los insumos. Y para importar insumos agrícolas y pecuarios tienes que tener dólares. Les pongo un ejemplo. Para la ganadería, vacunas, medicamentos, todo lo que tiene que ver con la atención a los animales, desde los veterinarios, todo se importa. ¿De qué les estoy hablando? Todo el sector agroindustrial cruceño importa sus semillas de afuera, importa los pesticidas, importa las herramientas, la maquinaria, prácticamente se importa todo. Entonces, cuando el dólar empezó a escasear, por efecto de la pérdida de los ingresos por la venta del gas y la mala política del gobierno en cuanto a la generación de divisas, entonces sí se ha empezado a sentir, y en ese contexto el mercado de alimentos ha sufrido una variación. Por ejemplo, el tomate, que si bien llega al mercado boliviano, si en la Argentina o en otro país vecino tiene un precio mayor, por supuesto que se va hacia afuera. Entonces, ese mercado con seguridad alimentaria, por el efecto de la importación, ha empezado a tener un incremento. Los sectores agropecuarios, los sectores que importan insumos para producir alimentos, alguna parte de ellos, le cargan el costo a su producto, y por eso ha empezado a subir. Entonces, esta situación se va a agudizar porque Bolivia es un país que durante todos estos años, si bien ha hecho esfuerzos, pero no ha fomentado la producción de alimentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de los 3 millones y pico de hectáreas que tenemos en nuestro país, por ejemplo, para la producción únicamente de soya se destina en determinadas campañas hasta 1.700.000 hectáreas. Y para el cultivo de caña de azúcar, del cual se produce el famoso etanol, además, por supuesto, del azúcar, se puede estar sembrando casi una superficie tan grande como 800.000 hectáreas. ¿Qué significa esto? Que más de 2/3 de las mejores tierras bolivianas se destina a plantar o soya, que no es un alimento para las personas, sino para las vacas, para los chanchos, para los cerdos y para los pollos, o la caña de azúcar en grandes cantidades, que de ahí se produce azúcar y alcohol para la mezcla de combustibles. Entonces, esa es la realidad que está sucediendo en nuestro país, y como efecto de esto se han desarrollado las famosas quemas, porque existe un marco normativo que lo permite, las normas incendiarias. Y finalmente, las quemas lo que está produciendo es el acceso de estos nuevos sectores a tierras que pueden ser fiscales o no fiscales, en los cuales el incentivo que está realizando el gobierno de Luis Arce es la producción de la soya para producir el agrocombustible o el biodiesel, o que se cultive mucho más sorgo para el tema del etanol anhídrico. En consecuencia, tenemos un modelo que es absolutamente perverso, no es un modelo destinado a la producción de alimentos, sino en su mayoría a la producción de estos commodities, que son los que se exportan, y finalmente esta devastación que se está dando con las quemas, los incendios incontrolables, lo que están buscando es ampliar la frontera agrícola para que el gobierno pueda, junto a sus aliados, poder sembrar en estas tierras que van a ser quemadas, por supuesto deforestadas, poder sembrar la famosa palma africana, la soya transgénica y el tema del sorgo y la caña de azúcar para producir alcohol. En consecuencia, este es un modelo demencial. Con las quemas no estamos produciendo más alimentos, y eso la población tiene que saberlo. Es decir, con las quemas y esta política, el día de mañana no vamos a tener más arroz, ni en el mercado ni en EMAPA. Con esta política, los productores que básicamente son cruceños no van a producir más trigo, y tenemos que importar el 70% de trigo de la Argentina, y EMAPA tiene que subvencionar ese trigo para que exista pan de batalla y no existe ese detonante que les he dicho en esta inflación de alimentos. Con todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, con sus programas sectoriales, que tiene que ver con una serie de inversiones que se han hecho en riego, que se han hecho en pozos de agua o en el fomento
a las llamas, el fomento al tomate, a la papa, no hemos incrementado los rendimientos de ningún producto boliviano en relación a los países vecinos. Repito, y lo afirmo, y estoy dispuesto a sostenerlo con datos estadísticos. No hemos mejorado el rendimiento de ningún producto agropecuario en Bolivia. Somos el peor país en la región en la producción y en el rendimiento de papa, de quinoa, de maíz, de soya. En cuanto a la producción de carne por kilo, por res, somos el país de menor rendimiento respecto al Paraguay, respecto al Perú, y qué decir respecto a Chile, a la Argentina o al mismo Brasil, que en todos estos rubros nos sacan producción mucho más en términos de volumen por hectárea. En consecuencia, estamos en un modelo económico que está fracasando en el tema de que estamos analizando, ¿no? El costo de los productos de la canasta familiar sí se van a incrementar y estamos en un escenario de una crisis alimentaria de este modelo, por no hablar de los otros temas, la minería, los hidrocarburos, que seguramente no tienen tanta relación con la quema, con el tema de la canasta familiar. Y finalmente, se sigue quemando. El gobierno ha elaborado un decreto supremo para una pausa ambiental que ya lo ha negociado el domingo 29 con los interculturales en Yucumo. El ministro de Medio Ambiente y Agua y ha decidido regionalizarla. Es decir, van a seguir las autorizaciones para el sector intercultural. Seguramente el sector empresarial va a pedir el mismo trato y por lo tanto no hay la famosa pausa ambiental. Estamos entrando a una declaratoria de desastre. Los incendios recién van a comenzar, en serio, los que tienen por origen el chaqueo, y por lo tanto estaríamos a los albores de un desastre ambiental de magnitudes impresionantes. El año 2019 con Evo Morales se quemó la Chiquitanía 5.300.000 hectáreas. Este año solamente en el departamento de Santa Cruz ya se ha quemado 7 millones de hectáreas. ¿A dónde nos está llevando este gobierno y esta política que es demencial? Por lo tanto, la ciudadanía tendrá que prepararse para ver cómo vamos a encarar la situación de crisis alimentaria que se nos viene. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. También le damos la palabra a la señora Rocío Molina en este segundo punto del programa para hacer referencia al tema de la economía en el país, sobre todo algo sensible para la gente, el costo de los productos de la canasta familiar. Adelante en este segundo punto, señora Rocío Molina. Muchas gracias. Bueno, frente a este panorama tan apocalíptico, definitivamente no podría refutar en muchas cosas que asegura don Manuel, en otras sí, y sobre todo el que a veces nosotros los bolivianos nos miramos mucho el ombligo y no vemos qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando entre nuestros vecinos. En una rápida búsqueda, veíamos que el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, ha declarado que el fenómeno del Niño está causando inseguridad alimentaria aguda en todo el continente. Es decir, ha previsto que en Latinoamérica y el Caribe 28.5 millones de personas van a sufrir de inseguridad alimentaria. Entonces, estamos viviendo un momento en el cambio climático del mundo, y eso no tiene la culpa el MAS ni el gobierno, que definitivamente ha desencadenado graves sequías, ¿no? Sobre todo en los países que están afectados por el fenómeno del Niño, 23 y 24 años, año 23 y año 24, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú sufren las peores de sus sequías, incendios forestales, y además en las costas de Perú y Ecuador existen permanentes inundaciones y tormentas. Estamos hablando que solo de la sequía en el continente 800,000 personas han sido afectadas en lo que se refiere a los cultivos primarios. Entonces, la situación de la sequía, que se dice que es una de las más graves, y estoy citando al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, dice que en los últimos 25 años no se ha dado una sequía de estas características. Y la que más está sufriendo, obviamente, es la cuenca del Amazonas, ¿no? Con Ecuador, Brasil y Bolivia.
¿no? Con altas temperaturas y los incendios forestales que los conocemos. Brasil encabeza esa nefasta lista de países y nosotros a continuación de que sufren los incendios forestales. Dentro de este marco tan complicado, hablar de seguridad alimentaria sin duda debe ser una prioridad para el gobierno nacional y para todos los bolivianos. Y bueno, don Manuel mencionaba el modelo. Creo que gracias al modelo, desde el 2014 no se ha incrementado el precio del pan, por ejemplo, del pan de batalla. Es decir, gracias a EMAPA existe la garantía de que por lo menos los panificadores van a recibir la harina que necesitan para el pan que nosotros consumimos y que llega a las familias más empobrecidas. Contamos con una subvención de gas y ahora se van a dar cuenta hacia dónde voy. Tenemos la subvención del gas domiciliario, tenemos la subvención del combustible, tenemos la subvención del precio del arroz en el caso de EMAPA, tenemos la subvención también del maíz en el caso de la comida, ¿no? Que está relacionada también a la soya, porque si bien la soya no es un alimento, es el alimento de nuestro alimento, es decir, de los pollitos, de los chanchitos y de algo de ganado, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que está subvencionada y que en cierta medida, para bien y en muchos momentos para mal, nos ha generado una burbuja dentro del continente. En el continente, nuestros vecinos, como yo lo había mencionado, están realmente angustiados porque la sequía ha generado grandes pérdidas en la agricultura en todos estos países. Y Bolivia se constituye en un país donde los precios de los productos, hablamos por ejemplo del arroz, hablamos de ganado, que se han convertido en un producto preciado para nuestros vecinos. En las últimas horas hemos visto, por ejemplo, que se ha encontrado de contrabando arroz cerca de 1.400 quintales que estaban obviamente siendo trasladados al Brasil. EMAPA vende la arroba de arroz en 50 bolivianos, lo que está en 100 bolivianos en el mercado. En el Brasil dicen que esa misma arroba te pueden pagar hasta $100. Entonces, qué complicada situación para nuestro país y para nosotros el poder cuidar nuestros alimentos, los que producimos, y es verdad, no se ha trabajado lo suficiente en generar una mayor soberanía alimentaria, pero eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, somos víctimas del incremento de los precios, tanto he hecho, digamos, una relación exhaustiva en las últimas horas del precio de la carne de res, de pollo, de cerdo, porque justamente no tenemos un déficit en lo que se refiere al alimento para este tipo de carnes, además del contrabando por el Perú. ¿Qué es lo que está pasando en la mayoría de los casos y el análisis que hacen quienes conforman el Comité de Seguridad Alimentaria? Somos víctimas del agio y de la especulación. Es decir, hay intermediarios que están guardando arroz, que están guardando en determinados momentos lo que se refiere a la harina, el trigo, para generar fluctuaciones en los precios de los mercados. Entonces, no debemos estar ajenos. Es verdad, vivimos la sequía más aguda de los últimos 25 años. Está pasando lo mismo con nuestros vecinos. Bolivia tiene un déficit en la producción alimentaria, pero además se suma este elemento. Nuestra burbuja de este modelo que ha permitido que desde el 2014 el pan de batalla no suba, no se incremente en el precio, esa burbuja también hace que nuestros productos sean apreciados como contrabando o que exista ese manejo perverso de los intermediarios que en este momento están generando obviamente el incremento de los precios. Lo que pasó con el tomate, por ejemplo, que ha sido, y con eso termino, José Luis, lo que pasó con el tomate, que se vio una ola que además ha generado 1000 memes con el incremento del tomate, y se vio que fue una jugada también de intermediarios que aprovecharon, digamos, un momento en el que había baja producción, guardaron el tomate y se generó, obviamente, creo que va a ser
un tema, así que lo vamos a recordar en broma, pero también en serio, de cómo el mercado, que es libre mercado, porque a veces uno quisiera decirles, bueno, pero gobierno, meta a la cárcel a estas personas, pero se supone que vivimos en un libre mercado. Entonces, creo que se debe trabajar en cómo se va a ajustar desde el gobierno y desde las instancias llamadas por competencia, que en este caso son los municipios, no es el gobierno. El municipio, a través de las intendencias, es quien debería regular los precios del mercado de acuerdo a las características de cada región. Muy bien, muchas gracias a la señora Rocío Molina. ¿Qué dice José Luis Bedregal en este segundo punto del programa? Adelante. Bueno, a ver, está claro que este escenario deteriorado de la economía en el país es el resultado de un mal manejo de la misma, con dos responsables, el señor Evo Morales y el señor Luis Arce. El pueblo boliviano, la audiencia de Panamericana, tiene que tener muy claro que el culpable o los culpables de la crisis económica, de la subida de precios permanente de la canasta familiar, de la ausencia de dólares, etcétera, etcétera, tienen nombre. Los culpables son Evo Morales Ayma y Luis Arce, porque ellos condujeron la economía del país de una manera desastrosa, dilapidando los recursos de todos los bolivianos, recursos que hay que recordarlo, no son resultado de su gestión. Los recursos del gas, que ha permitido una bonanza económica mal manejada en el país por Morales, vienen de las gestiones de la política hidrocarburífera de los gobiernos de Sánchez de Lozada, Banzer, Jaime Paz Zamora, que no solamente trabajaron en la exploración petrolera, generando condiciones para que las más importantes empresas petroleras vengan a explorar en Bolivia, sino que además se ocuparon de hacer los gasoductos a Brasil, por ejemplo, a la Argentina, y la firma de estos importantes contratos que nos han dado recursos. Y Morales y Luis Arce lo único que hicieron es gastar la plata que se había logrado a partir de las gestiones de estos presidentes anteriores. A esto hay que sumarle la ausencia absoluta de un modelo productivo, porque se abandonó a los campesinos, se abandonó a los productores, no se les dio la oportunidad de avanzar en tecnología, en biogenética, en tecnología de riego, de alto riego. Se perforaron pozos sin ton ni son, que hoy en día no producen agua, porque un pozo tiene que tener condiciones, mantenimiento, etcétera. Y estos programas de Mi Agua 1, Mi Agua 2 han sido un rotundo fracaso, porque no se manejaron bien. Y hoy por hoy seguimos teniendo las mismas sequías sin paliativos en las zonas secas del país, en el altiplano, en el Chaco, etcétera, sin solución, a pesar de haber tenido una bonanza de dólares, una cantidad tan grande de dólares que el señor Evo Morales se dio el lujo de comprarse un avión de lujo para moverse como presidente, le puso helicópteros al vicepresidente, se daban el lujo de pasear, de moverse de San Jorge en La Paz a El Alto en helicóptero. En fin, había obras millonarias como el propio teleférico, que imagínense, representa 3 años de gestión municipal en La Paz, 900 millones de dólares. Pero cuando decimos gestión municipal estamos hablando de salud, educación, seguridad ciudadana, alumbrado público, atención en los distintos centros municipales, guardias municipales. Todos los servicios tendrían que cerrarse durante 3 años para pagar un teleférico. ¿Que ha resuelto el problema del transporte en La Paz? De ninguna manera. Pero así de mal. Imagínense si esos 900 millones de dólares se hubieran utilizados para potenciar el turismo en el departamento de La Paz o en cualquier otro departamento. Hoy seríamos una potencia turística. Imagínense si esos 900 millones de dólares se hubieran utilizado para microrriego en el altiplano. Hoy sería un vergel produciendo alimentos para competir con nuestros vecinos y exportar al mundo, no solo para nosotros, en lugar de tener hoy invadidos nuestros mercados con productos que vienen de Chile, Perú y Argentina, donde nuestros campesinos no tienen cómo competir, sino vayan al alto
y vamos a ver los camiones, las hileras de camiones con productos peruanos, cebolla, zanahoria, papa, etcétera. ¿Cómo compiten nuestros campesinos? No tienen cómo. Y por eso terminan migrando a las ciudades y dejando sus municipios, sus comunidades como pueblos fantasma. No se apoyó a los emprendedores, se abandonó a los emprendedores e incluso se compitió de manera desigual con ellos. Al poner empresas públicas que no son productivas, generan unos cuantos empleos para los militantes del MAS, pero compiten de manera desleal con los ciudadanos que están tratando de sobrevivir, que generan su pequeña empresa, su pequeño emprendimiento, pero el Estado los asfixia con impuestos, los asfixia con chantajes, con controles que vienen desde las alcaldías, las gobernaciones y el nivel central, impuestos nacionales. Un ejemplo es Quipus. ¿Cómo Quipus se va a dedicar a ensamblar computadoras, a armar chanchitos? Pero para eso hay pues son miles de ciudadanos bolivianos que viven de eso. Entonces, ¿cómo el Estado se va a poner a competir con ellos? Lo mismo pasa con EMAPA, discúlpenme, intermediando entre productores y consumidores, pero ese no debería ser el rol justamente de los ciudadanos, de los pequeños emprendedores y privados, porque gracias a eso sobreviven, pero el Estado incluso compite con ellos de una manera desleal. Y en tercer lugar, se ha mantenido de manera obscena, digo yo, el modelo extractivista, apostando en estos 20 años de gobierno del MAS únicamente por el gas y los minerales. Es una barbaridad no haber aprovechado la bonanza del gas para convertirnos en un país de productores, en un país que elabore productos con valor para ser exportados, donde los ciudadanos emprendedores que hoy por hoy están tratando de sobrevivir con sus pequeños emprendimientos ya deberían tener sus empresas formales, los impuestos debieran ser más bajos, deberían estar exportando, etcétera, etcétera. Pero no, más allá de estas empresas deficitarias y a pesar del discurso, del supuesto discurso de industrialización, porque no hay tal industrialización porque Bolivia no produce ni peines, ¿no? Más allá de ese falso discurso, lo que han hecho es seguir apostando por la minería, por el gas, ¿no? Se acabó el gas, ahora no saben qué hacer. Entonces, métale a los minerales y a seguir contaminando sin piedad nuestros ríos y territorio. Qué visión más arcaica que tiene el movimiento al socialismo de la economía. Qué visión más perniciosa que tiene el movimiento al socialismo del desarrollo de un país. Y ante estas ausencias, estas limitaciones propias de la visión de Evo Morales y Luis Arce y todo su partido, pues hoy que no tenemos bonanza, que no podemos seguir subvencionando distintos productos, comienzan a subir el precio de los mismos. Ojo que el subsidio del pan no comienza con el movimiento al socialismo, el subsidio del pan viene de los gobiernos anteriores. En algún momento se debió haber solucionado este tema del déficit de producción de trigo en Bolivia, como señaló ya Manuel. Hasta el día de hoy no podemos producir siquiera nuestro propio trigo para nuestras sarnitas, para nuestras marraquetas, para nuestro pan en todo el país. Es una vergüenza, cuando deberíamos estar produciendo trigo no solo para nuestro pan, sino para la exportación. Pero es que es esa mirada antigua, arcaica, de capitalismo de Estado que no les permite pues generar las condiciones para que otros, no el gobierno, no el Estado, sino los individuos privados, los empresarios, tengan las condiciones para producir, por ejemplo, el trigo y por supuesto todos los productos que podrían ser exportados a nuestros países vecinos, no solamente al Asia. No olvidemos que tenemos una situación privilegiada en América Latina, estamos al centro del continente, tenemos llegada a los dos océanos, pero además tenemos al lado a un gran vecino, a un buen vecino grande, que es Brasil, la sexta economía del mundo. ¿Cómo no le podemos vender a ellos todo lo que necesitan para su consumo sin siquiera nosotros tener que cruzar el océano? Subió el pollo en los últimos días, sigue subiendo, subió el chancho, está escaseando el chancho, han subido los lácteos, han subido los productos elaborados, los jugos, la subida de precios es en las ferias, en los mercados, en los supermercados, en las tiendas de barrios, todo ha subido.
Cuando escucho a los analistas progubernamentales decir que esto es especulación de las doñitas, esto, lo otro, realmente no sé con qué cara lo hacen, con qué cara defienden este modelo maltrecho, este modelo que es un desastre absoluto y que nos está llevando a una crisis económica que lastimosamente va a afectar primero a los más pobres, primero a las familias pobres de Bolivia, y luego nos va a afectar absolutamente a todos. Así que, ante este modelo fallido, pues lo único que queda es tratar de que pase lo más rápido posible lo que le queda de gestión al movimiento al socialismo y dar un viraje de 180 grados a la visión económica del país, porque lo que tenemos que hacer es apostar por la producción, apostar por apoyar a nuestros campesinos, a nuestros emprendedores, a los pequeños, medianos y grandes empresarios, darles todas las facilidades posibles para que generen empleo, para que generen producción, para que generen alimentos baratos, para que puedan producir durante los 365 días del año, que podamos mitigar las zonas donde hay inundaciones, que podamos mitigar las sequías, en las zonas donde hay sequías, que convirtamos el altiplano en un vergel productivo como se ha hecho en otros países del mundo, etcétera, etcétera. Aprovechemos la riqueza natural, cuidando nuestro medio ambiente, cuidando nuestros animales, nuestros bosques, prohibir definitivamente los chaqueos y sancionarlos de manera ejemplar y tomar las medidas preventivas para que no vuelvan a darse más estos incendios. Eso necesita Bolivia y lastimosamente eso no lo puede dar el actual partido en función de gobierno. Eso tendrán que proponerlo y tendrán que encargarse de construir las condiciones necesarias para esto los nuevos actores políticos que seguramente ganarán a partir de las elecciones del 2025 en las justas democráticas, pero la decisión en definitiva, José Luis, está en manos de todos nosotros, de todos los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Pedregal. Nos vamos rápidamente al tercer punto. Vamos a tener cierta holgura en el tiempo para que puedan dar cuenta de los contenidos, los alcances de este tema que tiene que ver fundamentalmente con los efectos políticos del censo. A propósito de los escaños de representación en la Cámara de Diputados, había expectativas diseñadas no solamente por la cantidad de habitantes. En el caso de Santa Cruz era bastante evidente, y ahora con lo que se ha conocido por el nivel de incremento en la población y también por la forma en cómo se han presentado los datos, ahora se han realizado los cálculos, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, y el único cambio que hay, Chuquisaca pierde un escaño y Santa Cruz gana ese escaño, ¿no es cierto? Entonces se mantiene el resto, los números, las cantidades de representación para otros departamentos. ¿Cuál es la señal? ¿Sabor a poco, sabor a mucho? ¿Era lo que correspondía? ¿Qué dicen nuestros invitados? Empezamos con usted, don Manuel Morales, en este último punto de diálogo en Panamericana. Sí, voy a ser apocalíptico, como se dijo antes, pero admitiendo que hay una derrota, ¿no?, de la oposición, y que el censo es un triunfo político de gran magnitud para el gobierno de Luis Arce. Voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, cuando el gobierno dijo que el censo no se iba a realizar el 2022, hubo un movimiento, yo creo que sano, de exigirle al gobierno censo el 2023, y nos movilizamos para eso, porque se entiende que el censo nos da información, y la información es para la planificación, ¿no ve? O sea, cualquier gobierno que tiene dos dedos de frente necesita información para poder desarrollar planes, para hacer inversiones, para meterle más recursos a una actividad y no a otra. Por lo tanto, era básico, ¿no?, pedir el censo el 2022 y bueno, luego el 2023. En ese contexto se generó movilizaciones, se involucraron, se creó un comité interinstitucional, las alcaldías también salieron a dar su palabra con el tema del catastro, dieron sus criterios técnicos, y finalmente nos fuimos a un conflicto con el gobierno, que fue sobre todo el mes de noviembre. En ese contexto se entró a
movilizaciones, marchas. Si mal no recuerdo, el 9 de noviembre del 2022 ingresé en huelga de hambre durante 6 días junto a la gente del CONADE acá en La Paz. Mientras tanto hubo paro de 24 horas en Tarija, y Santa Cruz fue un paro de 36 días, ¿no? Entonces no ha sido poca cosa la batalla por el tema del censo, y ya llegando a noviembre, después de 36 días de paro, se levanta la medida y se anuncia que el gobierno va a hacer el censo el 23 de marzo de 2024, y lo oficializa a través de un decreto supremo al principio y luego la promesa de sacar una ley. 36 días de paro, creo que ha habido ahí una derrota. Los actores de esa época no nos hemos vuelto a juntar para evaluar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué digo derrota? Porque finalmente la fecha no fue el 2023 y el compromiso del gobierno fue que el censo iba a ser técnico, transparente y participativo. Y en ese contexto se levantó las medidas de presión y resulta que eso sucedió aproximadamente, estamos hablando de ya a finales de noviembre, el 26, 27 de noviembre ya no había el paro, y el gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la ley 1492, y ahí yo creo que viene la derrota, ¿no? Porque la ley anuncia 2 cosas. Primero, anuncia que no va a haber pacto fiscal, o sea, terrible, ¿no? La ley Andrés Ibáñez, en su artículo transitorio 7º, dice que después del censo las regiones se reunirán para discutir un pacto fiscal. Esa ley, la 1492, dice que no va a haber pacto fiscal y que lo que va a haber es un gobierno, el de Luis Arce, que va a repartir los recursos de coparticipación tributaria a los municipios. No estamos hablando de pacto fiscal, estamos hablando de una partecita, y que lo va a hacer el presidente Luis Arce. Y la segunda parte dice que el órgano electoral hará la reasignación de escaños, ambos procesos con los resultados del censo 2024. Entonces creo que ahí hubo una derrota, y el gobierno corona esta derrota con la detención el 28 de diciembre de 2022 del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su traída a Chonchocoro, supuestamente bajo el tema de su acusación por el juicio en el caso Golpe 1, pero también luego se le acusa de otros delitos más, ¿no? De tal manera que lo han tenido y lo tienen hasta ahora en Chonchocoro. Entonces, pasaron los días, ese comité interinstitucional abdica, no sé si la palabra será buena, será la correcta. Las alcaldías bajan en la intensidad, se realiza el censo con gravísimos errores metodológicos, ya lo denunciamos varias veces. El censo en las ciudades en un día, en áreas dispersas en 3 días, y lo que dijimos, ¿no? Que iba a haber un fraude demográfico que consistía en el acarreo de gente de las ciudades hacia las áreas rurales. Qué feo nombre, ¿no? Acarreo, o sea, parecería que fuéramos animalitos. Pero sucedió. Es decir, la gente salió de las ciudades, volvieron muchos a sus comunidades, y en algunos casos, cuando hablé con una profesora, le dije, ¿cómo te vas a hacer censar? Sí, yo vengo del área rural, estoy ya viajando, faltando 3 días al censo, pero mis hijitos y todos mis familiares se van a quedar nomás en La Paz, yo nomás solita estoy yendo. Porque me voy a hacer censar allá, porque si no me van a quitar mis tierras, ¿no? Y luego un dirigente vecinal del Alto dijo que las multas en las comunidades era hasta 2,000 bolivianos si no te hacías censar en las áreas rurales. Bueno, entonces hubo este fraude demográfico, hubo este acarreo, el censo se realizó, y ahora viene acá el nudo gordiano, ¿no? Sí, se rechazaba, porque hubo un rechazo a medias. Los datos del censo
seguía vigente el censo 2012 y por lo tanto era una victoria del gobierno y del statu quo. Sí, aceptábamos los datos del censo 2024, tremenda victoria del gobierno con su censo trucho. Dos opciones, ¿no? O aceptábamos el censo 2024 o nos quedábamos con el censo 2012, y ambas opciones tremendamente favorables al gobierno. Y voy a explicar por qué. En el mes de agosto de este año, todas las universidades, las gobernaciones y las alcaldías presentaron sus presupuestos al Ministerio de Economía y Hacienda para la gestión 2025, y toditas lo hicieron aceptando los datos del censo 2024. Listo, estamos liquidados. Es decir, las instancias subnacionales han gestionado sus presupuestos para el próximo año aceptando el censo 2024. Entonces, ¿qué sentido tiene en este momento pedirle una reunión al INE, decirle que tenemos datos de que ha habido más partos en las ciudades, ¿no? Si el presupuesto 2025 se ha consolidado y se está ejecutando con los datos del censo. Entonces, han abdicado las instancias subnacionales, han claudicado, el Comité Interinstitucional volvió a salir, a hacer una pequeña marcha, el Comité Cívico de Santa Cruz heroicamente convocó un paro de 24 horas que se hizo en Santa Cruz, y listo. Entonces, sí, así calamitosamente estoy describiendo una cronología de una derrota muy dolorosa, muy lastimosa, y que por supuesto el resultado del gobierno es pírrico, ¿no? Porque si estuviera ganando esta batalla del censo para hacer una mejor redistribución de los ingresos, si los resultados del censo 2024 fueran una herramienta realmente poderosísima para la planificación, si los datos fueran reales, pero han sido manipulados. Ha quedado en el registro histórico de ciudades tan importantes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que dice que hemos crecido muy poquito, la evidencia de que todavía hay áreas rurales que en este momento tienen mucha población y que por lo tanto se van a mantener todavía con la posibilidad de poder seguir siendo propietarias de diputaciones uninominales rurales. Con los actuales datos del censo no se los va a poder mover, no se los va a poder cuestionar. Y bueno, termino este primer análisis sobre este tema indicando que entonces viene el Tribunal Supremo Electoral suelto de cuerpo y dice, sí, ya hemos hecho el análisis, ¿no? En base a los datos del censo 2024, y adoptan la posición más cómoda que he visto hasta el día de hoy, más funcional y que le permite no tener mayores problemas, y dice que Chuquisaca estaría perdiendo un diputado, pero vean qué diputado, plurinominal, y que Santa Cruz está ganando un diputado plurinominal. Entonces, el diputado plurinominal es el de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿a quién le interesa en este momento que un partido tenga un diputado más o un diputado menos? Si lo que estábamos peleando y lo que nos interesaba era tener la representación política uninominal. Y luego viene la reflexión. Es tan grande la distribución geográfica de la población que Santa Cruz le lleva a La Paz un grupo poblacional muy importante, pero es insignificativo porque vamos a tener Santa Cruz y La Paz la misma cantidad de diputados. Y en el caso, por ejemplo, si hacemos la comparación de Tarija respecto a Santa Cruz tiene 6 veces más población y va a tener 4 o 5 diputados más. Es decir, las asimetrías políticas son terribles y por lo tanto se ha impuesto una ola conservadora. No hay posibilidades de reforma política y por lo tanto se han juntado todas las fuerzas negras y oscuras y no va a haber posibilidades de cambio alguno. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. ¿Qué dice la señora Rocío Molina en este tercer punto de diálogo en Panamericana? ¿Qué consideraciones hacer?
Muchas gracias, José Luis. Bueno, y escuchando al señor Morales, y creo que muchos de ustedes que se encuentran también como oyentes, yo creo que el problema en este tema ha sido pensar que el censo es una pulseta política entre el gobierno y alguien más, y que alguien tenía que salir ganando. O sea, yo personalmente creo que quien tiene que salir ganando es el país. Entonces, desde el inicio, y bien ha hecho una recapitulación desde el CONADE, esa exigencia de que prematuramente se realice, el sabotaje de algunos periodistas que decían no vaya, no se cense, es mentira, el tema del acarreo de gente, que yo no sé quién será responsable, cuando don Manuel habla y nos dice ha habido un fraude demográfico. Para ver un fraude, ¿quién ha sido el fraudulento? ¿A quién hemos beneficiado? ¿No? ¿Quién ha ganado? Un censo trucho, cuando hemos visto una comisión de alto nivel de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del BID, de Fomplata, de la CEPAL, de la CELADE, que ha asesorado y ha avalado las etapas de los resultados. Es decir, ha habido un trabajo censal desde la actualización cartográfica que no se había hecho. Ha sido un hecho histórico el poder tener una actualización de la cartografía de todo el territorio nacional, que antes no se había hecho, y había puntos incluso que eran así ciegos. Por primera vez se lo hizo, ¿no? También se ha utilizado una metodología, ¿no? Pruebas piloto, procesos presensales, ha participado millones de jóvenes que cuando se les dice ha sido un censo trucho, ellos se sentirán también que son parte de ese proceso trucho, su voluntariado, me pregunto yo. Entonces, ¿por qué no aceptar el censo? Y ahí voy a la pregunta específica, cuando don Manuel dice, no, es que hemos perdido esto. Pero ¿por qué tenemos que perder? ¿Por qué tiene que ser el censo una pulseta, cuando el censo se constituye en un momento específico de sacar una fotografía al país, como bien se lo ha definido, para definir las políticas públicas? El margen de error del censo actual es del 5%, idéntico al de Chile. En Paraguay el margen de error 20%, en Colombia 9%, y el promedio de los censos en nuestro continente 5.7%. Les juro que yo he buscado, cuando me han invitado al programa, si en otros países ha existido algún problema. En Paraguay ha habido algunas disputas, pero al final se ha aceptado con un 20% de margen de error. Entonces, ¿quién gana con esto? ¿Quién ganó con el acarreo de la gente en el censo? Y ahí, ese momento me vino a la mente Jesús. O sea, la familia de Jesús, José y María, también se estaban trasladando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque iba a haber un censo. Y fueron a Jerusalén a hacerse censar. Entonces, son elementos que culturalmente en cada región se arraiga. Es decir, muchas de las personas que yo conozco en mi barrio se han ido a sus comunidades justamente por la creencia, o también por presiones de autoridades locales, ¿por qué no? Pero ¿quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable de las campañas de desinformación que se han generado, sobre todo en Santa Cruz, para no abras las puertas al censo? Entonces, creo que la sociedad boliviana debe hacer una reflexión y pensar que este tipo de procesos no deberían ser politizados, ¿no? Politicemos lo que quieran, el modelo económico, politicemos los procedimientos, la Asamblea Legislativa, pero creo que un censo es demasiado serio y demasiado importante como para que nosotros lo llevemos a un escenario en el que sintamos que tiene que haber que alguien gana y alguien pierda, ¿no? Y es ahí, en ese contexto, que justamente veo la actitud de las universidades, porque no hay otra. O sea, son los datos que existen. Y si fueron manipulados, me pregunto yo, ¿dónde está la evidencia de esa manipulación? ¿No? Deberíamos tener una evidencia y deberíamos tener una propuesta de una reforma política y de un pacto fiscal. El problema es que solo son enunciados y no tenemos, porque al final del día
tenemos los mismos recursos, la misma torta, que tenemos que redistribuirla en todo el país, ¿no? Y ese es uno de los desafíos, yo creo que el 2025, de quienes vayan a proponer una nueva visión del país, deben traer una propuesta en la que consideren, obviamente, cómo se va a ampliar esa torta. El gas, sin duda, ha sido un elemento que ha permitido una cierta estabilidad. Ahora, ¿cuál será la era? El litio aparentemente ha bajado nuestras expectativas, porque el litio definitivamente ahora ha disminuido la tonelada a nivel mundial. Cuando hablábamos de expectativas estaba en $80,000 la tonelada, ahora está en 12. Veremos cuáles pueden ser las expectativas, pero creo que las propuestas, creo que el tema de la política no debe pasar por estos caminos tan importantes para las bolivianas y bolivianos como ha sido el censo de población y vivienda. Muy bien, muchas gracias a la señora Rocío Molina por dar cuenta de este último punto de diálogo en Panamericana. ¿Qué dice José Luis Bedregal? Bien, a ver, los efectos políticos del censo están efectivamente dados por la desconfianza que ha generado el propio INE y el gobierno nacional, porque coincido con Rocío, este debería ser un instrumento estrictamente técnico para la planificación territorial, local y nacional. O sea, simplemente es un instrumento. Debió haberse llevado adelante de las formas adecuadas, en los tiempos previstos, es decir, un año antes, el 23, y con la certeza de tener a los mejores técnicos y las mejores herramientas, sabiendo además que este ha sido el censo más caro de toda la historia de Bolivia. O sea, no ha habido un censo más costoso que este en la historia del país. Y a pesar de haberse destinado millones de bolivianos para ejecutar el censo más caro de nuestra historia, resulta que este es cuestionado, no goza de la confianza de la gente, pero es una desconfianza ganada a pulso por el gobierno y el Instituto Nacional de Estadística. Recordemos el pésimo trabajo que se realizó desde el Ministerio de Planificación, que impidió que el INE haga un censo en la fecha que estaba prevista, el 2023. Y esas autoridades, tanto del INE como del Ministerio de Planificación, ni siquiera fueron sancionadas. Realmente es una locura cómo hay tanta permisividad, pero sobre todo cómo se coloca al frente de las instituciones en Bolivia a gente que no tiene capacidad. Hay gente que no tiene conocimiento del tema, hay gente que no tiene la trayectoria necesaria para estar al frente de nuestras instituciones, y así como podemos decir esto del INE, podemos decir lo mismo de yacimientos, de las empresas de agua, en fin, de los ministerios, viceministerios. Es un concurso de incompetentes, es un concurso de gente no preparada, comenzando, y lo digo y lo repito, comenzando por el gabinete. Y lo voy a repetir, este es el peor gabinete de toda la historia desde la recuperación de la democracia, por su falta de capacidad técnica y por su falta de capacidad política. En esas condiciones es que el INE generó todo este descrédito y desconfianza. Ahora bien, se ha hecho el censo, se han anunciado los primeros datos, que son justamente los demográficos, y lo que corresponde, ya que por lo visto las instancias subnacionales no tienen la capacidad de hacer un control de calidad, a las universidades no les interesa, y en esto hay que hacerle una severa llamada de atención a la universidad pública, porque debió haber levantado su voz con autoridad moral para intervenir en este tema, y únicamente hemos visto y escuchado a la Universidad Gabriel René Moreno. Las otras parece que no les interesa el país, no les interesa el desarrollo de sus regiones, no les interesan los procesos de planificación, solamente recibir recursos. Es una pena, porque la Universidad Boliviana, a la que tanto quiero y respeto, usa millones de bolivianos para pagar docentes, institutos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ese capital humano, esa tecnología, estas instituciones no pueden estar al servicio del país y trabajar este tema? Mil disculpas, pero es necesario decirlo.
ojalá se dé un proceso de reflexión al interior de la mayoría de las universidades del sistema. ¿Qué corresponde ahora? A ver, ya el señor Humberto Arandia, que es el máximo ejecutivo, el director general del INE, anunció meses atrás que del 23 de mayo al 22 de junio se debió realizar la encuesta de cobertura censal. No hay margen de error en un censo, ojo. Lo que hay es, se tiene que medir y evaluar la cobertura de la población en el momento del censo. Es decir, el censo que se hizo el 23 de marzo del 2024, hay que ver a cuánta gente efectivamente llegó, ¿ya? Y para eso se tiene que implementar, se ha implementado, de acuerdo al cronograma del INE, entre mayo y junio, esta encuesta de cobertura censal. Y ahí es donde vamos a saber efectivamente cuál es el porcentaje de omisión. Porque si el porcentaje de omisión, porque ahora estamos hablando de que mucha gente no ha sido censada, esa es la sensación que tenemos en las regiones, en los municipios, etcétera, pero eso tiene que ser medido técnicamente. Y para eso, todo censo tiene una encuesta de cobertura censal. Cuando el INE nos informe y se pueda verificar que la omisión es aceptable, habrá que trabajar con los datos del censo. Pero hasta la fecha, ojo, esto debió haberse concluido el 22 de junio, estamos en octubre y no hay un informe del INE al respecto. Y esto, pues, lastimosamente, aumenta la susceptibilidad, contribuye a la falta de transparencia y de credibilidad del INE. Es que realmente peor no lo podían hacer. Peor no lo podían hacer, José Luis. Y en lugar de tener este instrumento en el que debiéramos confiar todos, ¿no? Tenemos un censo en el que no confía nadie. Bueno, es que ese es el problema cuando se desinstitucionaliza un Estado. El INE, yo recuerdo, era una de las instancias institucionalizadas donde para entrar al INE había que hacer concurso de méritos, había carrera administrativa, la gente que ha estado a la cabeza del INE eran profesionales tremendamente reconocidos con un amplio prestigio. Hoy todo eso se ha ido al tacho. ¿Por qué? Porque al MAS no le gusta manejar con seriedad las instituciones. Ahora bien, ¿disminución de los recursos a consecuencia de los datos del censo? No, la disminución de los recursos a consecuencia del mal manejo de la economía del país. Porque la distribución por coparticipación tributaria, es decir, el reparto de los recursos por los impuestos que pagamos a los municipios, a las gobernaciones, a las regiones, les llegan migajas. Entonces, números más, números menos por la coparticipación y los datos del censo no van a permitir superar la carencia de recursos económicos que están viviendo las alcaldías y peor las gobernaciones, que muchas alcaldías de las 339 son inviables hoy por hoy. Y las gobernaciones están en ese camino, no tienen recursos para atender a la población. En contrapartida, el nivel central del Estado hoy por hoy ha llegado a centralizar más del 90% de los recursos de todos los bolivianos. Entonces no pasa la distribución de los recursos por cuántos habitantes más puede ganar cada región, porque son migajas y quieren que nos peleemos por las migajas. No, señor. Aquí lo que hay que hacer es todo un plan para que los recursos de los bolivianos pasen de manera progresiva a las regiones y definitivamente hacer marchar las autonomías en el país. Y no hay autonomías, ni va a haber autonomías en tanto las regiones, las alcaldías y las gobernaciones tengan recursos. Basta ya de que el Ministerio de Salud, desde aquí, desde La Paz, defina quién es el portero en un hospital de frontera. Basta ya de que los ítems de los médicos, enfermeras, personal de limpieza, administrativos en salud estén manejados en el ministerio, por favor. Lo mismo con educación, lo mismo en seguridad ciudadana. Basta ya de que el Ministerio de la Presidencia tenga más presupuesto que la mayoría de las alcaldías y las gobernaciones. ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir despilfarrando los recursos? Solamente en empresas públicas despilfarra los recursos que son superiores a los que reciben todos los municipios. O sea,
no pasa por los números que nos dé el censo. El censo tiene que ser nada más que un instrumento para la planificación del desarrollo en el territorio. Aquí, para resolver los temas económicos del país, tenemos que ir a una solución política, y esa solución política es la descentralización de los recursos que están hipercentralizados hoy por hoy en Plaza Murillo. Y finalmente, respecto a los escaños, uno más, uno menos, no le va a dar ni mejores condiciones de desarrollo a nadie, a nadie. ¿Por qué? Porque La Paz puede tener 29 diputados y ahora Santa Cruz va a tener 29. ¿Y eso le va a ayudar en algo a Santa Cruz? ¿Va a contribuir en algo a su desarrollo? ¿A que la gente en Santa Cruz viva mejor? En La Paz yo ni conozco quién será el presidente de la Brigada Departamental de La Paz. Son una vergüenza. Ese parlamento es una vergüenza. Por lo tanto, lo que sí tiene que pelear el pueblo boliviano es que todos tengamos la misma representación en el Parlamento. Es decir, no puede ser que haya diputados que son electos con 800 o con 8,000, 10,000 votos, ¿no? En zonas donde está el MAS, y en zonas donde el MAS no es querido, como por ejemplo en los centros urbanos de La Paz o de Santa Cruz, hay que sacar 70,000 votos. Eso no es pues equitativo, y entonces ahí se rompe el principio básico de que todos somos iguales en nuestra Constitución. Todos los ciudadanos somos iguales. No, no somos iguales en Bolivia. Porque hay regiones de un color político que solo necesitan 8,000 votos para elegir un diputado. Y otras regiones donde los bolivianos tenemos que reunir 70, 80,000 votos para tener un diputado. Esa es la pelea política de fondo. Esa es la pelea política de fondo. Yo, José Luis, me despido agradeciendo a Panamericana, por supuesto a Rocío, a Manuel, y nuevamente quiero expresar pues mi solidaridad con todos los ciudadanos y las regiones que están siendo afectadas por los incendios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. De todas maneras, tenemos todavía cierto tiempo. Vamos a pedirles a nuestros invitados, a los tres, pueden realizar una suerte de diagnóstico, de resumen y de mencionar, resaltar aquellos elementos trascendentes que se han abordado este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Por favor, 1 minuto y medio aproximadamente por participación a modo de despedida también. Don Manuel Morales, inicialmente. Sí, quiero agradecer también al programa, y para mí en este momento estoy obsesionado, ¿no?, con el tema del medio ambiente. Tenemos que generar la absoluta abrogación, ¿no?, de las normas incendiarias, porque ellas son antagónicas con la pausa ambiental que ha declarado el gobierno. La pausa ambiental significa que no hay más autorizaciones de quemas. Sin embargo, las leyes incendiarias promueven y otorgan autorizaciones para seguir quemando. También el gobierno tiene que retroceder en el acuerdo con los interculturales para regionalizar el decreto supremo de la pausa ambiental, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y eso es un llamamiento al gobierno en la mejor predisposición para que verdaderamente funcione pues la declaratoria de emergencia, ¿no? Porque si no, esa declaratoria de emergencia tampoco tiene sentido. En ese sentido, siendo reiterativos, es fundamental que los diputados en la Cámara de Diputados agenden la abrogación que ha sido hecha por el Senado, y se pueda en las próximas sesiones abrogar el paquete de normas incendiarias. Pero claro, esto trae consecuencias, por supuesto. Hay una ley, la 337, que es retroactiva a 1996 y que señala que aquellos predios, estamos hablando de propietarios de predios, ¿no?, que han tenido cuantificaciones respecto a quemas, deberían pagar multas o debería revertírseles la tierra. Y ese es el perdonazo que el gobierno no quiere hacer. Por lo tanto, creo que hay que ponerle un poquito de empeño al tema del medio ambiente, ir por la abrogación, y que el gobierno sea consistente con la pausa ambiental y la declaratoria de emergencia. Muchas gracias, don Manuel Morales. También, a modo de despedida, el tiempo perentorio para la señora Rocío Molina.
Muchas gracias, siempre ponderando este espacio, agradeciendo a don Manuel, a José Luis, que siempre es un aprendizaje y un enriquecimiento el poder intercambiar opiniones. Y yo me voy con dos temas que me parecen importantes. Uno, el tema de que ninguna autoridad debe quedar impune a ninguna acusación. Y los bolivianos debemos generar una cultura de respeto a este tema. Ni se tocan a los niños, ni se tocan los recursos públicos. Todos somos sujetos a la fiscalización. En el caso de Evo Morales, que intenta cubrirse diciendo que es un tema político, acusaciones que, como me decían, era secreto a voces, ¿no? Aclaremos y por el bien del país y de la historia. Y en segundo lugar, veo que el ojo de la tormenta está en la Asamblea Plurinacional por tres temas. Uno relacionado al que acabo de mencionar. Creo que se debe aprobar ese proyecto de ley donde los delitos sexuales no proscriben. Me parece fundamental para proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pero la Asamblea también tiene una labor histórica en la abrogación de las leyes incendiarias. Me parece fundamental que no solamente abroguen, sino que se cree un marco en el que puedan dar perspectivas para el cultivo que corresponde por la seguridad alimentaria, que ha sido uno de los temas, pero que también haya una protección a nuestros bosques, a nuestra biodiversidad, porque creo que en lo más profundo de nuestros corazones todos los bolivianos estamos dolidos con lo que está pasando en el oriente del país. Pero la Asamblea también tiene una misión histórica y creo que la hemos compartido hoy en la elección del fiscal general, que se desestructuren esos andamiajes tan perversos de la justicia, de ese proteccionismo que no le ha hecho bien al país. Y por último, la madurez política que ahora también debe tener la Asamblea para el tema de los escaños. En sus manos está el proyecto de ley para la redistribución de escaños y creo que son tareas fundamentales que esperamos nuestros asambleístas. Yo concuerdo con José Luis, es una vergüenza esta Asamblea, pero tiene la oportunidad histórica de ahora responderle a los bolivianos y las bolivianas. Gracias por la oportunidad de dirigirme y un abrazo a todos los bolivianos y también mi solidaridad para quienes están sufriendo por los efectos de los incendios. Muchas gracias, señora Rocío Molina. Para finalizar, ahora sí, don José Luis Bedregal, adelante. Bueno, yo quiero cerrar tal vez expresando lo que deben sentir millones de bolivianos, ¿no? En esta situación que nos indigna, habrá que decir basta de impunidad en el país, basta de complicidad, basta de encubrimiento, basta de corrupción en el país. Ya estamos cansados de todo esto y hay que ponerle un alto a estos temas. Termino, José Luis, deseándole a nuestra selección que tenga un resultado exitoso este jueves y que le ganemos a Colombia. Creo que es el sentimiento de todos los bolivianos, más allá de los colores políticos, más allá de las diferencias que tengamos, que gane nuestra verde. Muchas gracias. Amigos de Panamericana en todo el país, llegamos de esta manera a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al representante del CONADE, don Manuel Morales, también al analista ex concejal cochabambina, la señora Rocío Molina, y finalmente al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.